Hola, buenas noches, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Un saludo para todos ustedes que se conectan, para todos mis amigos salvadoreños, ya sea dentro o fuera del país, o si lo están viendo en vivo o si lo ven en diferido, también saludos. Bueno, tenemos con nosotros a la diputada Claudia Ortiz. Ella nos va a estar explicando acerca de varias cosas, pues que se han quedado como en el aire con tanta desinformación que tenemos, que uno dice una cosa, otro dice otra, y entonces nosotros nos quedamos por y entonces. Si ustedes quieren hacer una pregunta, recuerden que lo pueden dejar en la caja de comentarios o también en el Messenger del perfil. Así que, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a Claudia. Muchas gracias por aceptar la invitación, ya que el perfil de Sara Monroe es un perfil, digamos, más cercano como a la gente, como menos palabras técnicas para que nosotros, cualquier persona, cualquier salvadoreño, pues lo podamos entender. Y primero quiero darle la bienvenida y voy a comenzar con la primera pregunta, así como rapidito, porque como tenemos una hora y vamos a sacarle el mayor provecho posible. La semana pasada vimos que hubo un anuncio de un dinero acerca de que la Suez Callejas estaba diciendo que Hacienda se lo iba a jalar. Después salió el presidente y diciendo que se lo iba a pasar al MOP y al DON. Pues los perjudicados, entre otros, porque hay varios perjudicados, son salud, educación, entre otros. Y entonces queremos saber, usted que está más ahí cercana, que le llevan más información, ¿qué pasó? ¿Quién miente, como dijo el licenciado César Villalona en un comunicado? ¿Quién miente? ¿Miente Suez cuando dice que Hacienda se lo jaló? ¿Miente el presidente cuando dice que se lo va a pasar a la DON o al MOP? ¿Dónde quedó la bolita? Según el licenciado César Villalona, no se ha gastado, es mentira que se haya gastado el 90%, y aunque se lo hubiera gastado, no tendrían por qué jalárselo, porque eso no significa que no necesiten ese dinero. Bienvenida, y ahí va la primera pregunta. Gracias, Sara. Buenas noches a toda la audiencia de este espacio. Tan necesario tener espacios de expresión, de análisis, de debate de la realidad nacional. También aprovecho también para felicitarte por este esfuerzo. Sé que lo estás iniciando y me honra también poder estar siendo parte, ¿verdad? Inaugurando de alguna manera, ya creo que es el segundo programa que se hace. Me siento honrada de poder estar acá y estar en contacto con todos los seguidores de Sara Monroe en términos, como dices tú, sencillos, entendibles, porque la democracia es una conversación, ¿ve? En la conversación tenemos que entendernos todos para saber qué es lo que pasa y qué decisiones vamos a tomar. Entonces, a tu pregunta, decirles que para mí fue bien molesto, me indignó, pues, ¿verdad? Me molesté mucho en ver ese decreto que entraba por dispensa de trámite, porque claro, estamos en contacto con la gente, conversamos con ciudadanos todos los días, vemos los retos que tiene la educación, las dificultades que pasan las familias para mandar a los niños a estudiar, sabemos también lo que vive las familias que buscan que sus niños tengan un buen refrigerio escolar, ya que no está alcanzando el dinero para que en todas las escuelas del país se dé un refrigerio escolar que cumpla con los objetivos de ese programa, que ya tiene bastantes años de existir, que es no solo darles cualquier cosa para que coman, sino que coman de una forma nutritiva y que aprendan a comer de forma nutritiva. Pero las familias, algunas me cuentan, siempre tienen que poner dinero, ¿verdad? Para la cocinera, tienen que poner dinero para comprar las verduras para sazonar bien ese refrigerio escolar. Eso es el mejor de los casos, ¿verdad? En los peores de los casos, a las familias les dan un puchito de arroz y un poquito de aceite, un poquito de frijoles, un poquito de leche, y eso tiene que alcanzar en cada día para darle a los niños, ¿verdad? Cada familia se encarga del refrigerio, cada familia en un día diferente. Entonces, ese es un ejemplo. También vemos ejemplo de que hay para varios grados un solo maestro. Yo he visitado incluso, aunque soy diputada por San Salvador, pero yo voy donde me invitan, ¿verdad?
y creo que representamos al pueblo entero en los 14 departamentos. Y fuimos a escuelas en Morazán en una oportunidad y veíamos que las escuelas no solo no es que no tenían agua, es que no tenían chorros. Veíamos también que los maestros nos decían, esta era una parvularia que fuimos, también fuimos a una escuela que administraba primero y segundo ciclo, pero nos decían, nosotros ponemos de la bolsa para los materiales educativos. Entonces hemos estado en contacto con esa realidad y somos sensibles a esa realidad. Y cuando veíamos, es cuando ya entra por dispensa de trámite, es decir, cuando no pasa por comisión, sino que lo quieren aprobar en el momento, sin analizarlo completamente y queriéndonos agarrar en curva, tanto a la ciudadanía como a los partidos que estamos haciendo una contraloría del poder. En el caso yo como diputada del partido Vamos, yo digo, aquí algo huele mal, vean. Y cuando veíamos que era un decreto que lo que hacía era trasladar diferentes montos de diferentes instituciones a Hacienda, pero no decía en Hacienda a qué iba específicamente, a qué rubro iba. Solo decía el Ministerio de Hacienda lo necesita para cumplir obligaciones generales del Estado, obligaciones prioritarias y urgentes, así en términos vagos. Y cuando vi que eran 60 millones, es decir, más de la mitad de eso, de esos 108 millones, que se le iba a quitar al Ministerio de Educación, me hirvió la sangre. O sea, yo creo que a cualquiera, ¿verdad? Estar ahí y ver, wow, ¿y esto para qué va? O sea, ¿qué es más importante que la educación? ¿Qué es más urgente? Otras preguntas que surgían. Y entonces esto no lo presupuestaron bien, le dieron educación más. Pero si le dieron más de lo que necesitaba realmente, ¿por qué hay tanta necesidad? Y recuerdo muy bien en la discusión del presupuesto del año pasado, tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas al ministro de Educación y preguntándole, ministro, ¿por qué están pidiendo tanto dinero para el año 2023 en inversión, para el área de inversión pública, proyectos de inversión pública? Y en el año en curso hay proyectos que no han ejecutado ni el 1%. Y dijo, no, es que la tormenta Julia nos atrasó. Y yo me quedé, sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, viendo eso y cuando la diputada vicepresidenta menciona de que ya a estas alturas el 90% ya tendría que haberse ejecutado, no es así realmente. Los datos que se tienen disponibles es que hay un 50% de ejecución, ¿verdad? Más o menos a agosto. Tendríamos que tener los datos de cuánto hay ejecutado en octubre, o sea, quiere decir cuánto dinero efectivamente gastó el Ministerio de Educación en el momento que eso estaba aprobando la semana pasada, para decir, no, es que ya completaron todo y fueron tan eficientes que gastaron menos de lo que dijeron que iban a gastar. Entonces, realmente hay muchas incoherencias. Y algo importante es que ese decreto tenía que decir para qué se iba a ocupar. Solo decía fondo general. Ajá, pero fondo general ¿para qué? Para ahorrarlo, para guardarlo para el otro año, para pagar deuda, para lo que dijo el presidente, para la DOMO, para el MOP, pero no decía nada de eso. Entonces, hace falta ver si es cierto que ese decreto va a volver a llegar ya diciendo hasta a dónde. Pero ¿por qué no se dijo en el momento como otros decretos? Entonces quedan muchas cosas sin responder. Y más allá de argumento aquí, argumento allá, sí es importante mencionar, ¿y esto por qué no pasó a comisión? ¿Por qué no todas estas explicaciones que se dieron después se dieron antes, de cara a la gente, públicamente, de forma tranquila y de forma transparente? No que aquí quieren arreglar, ¿verdad? Entonces, la forma de hacerlo está mal hecho, porque no es transparente, sino que se presta a muchas interpretaciones diferentes y ahí a la que convenga más, vean. Y por otro lado, no hay una explicación realmente en qué se van a ocupar cada centavo de esos 60 millones de educación, de esos 14 de seguridad, esos 7 de salud y otros tantos que va a Disdemu y otras instituciones también.
Sí, antes de la siguiente pregunta quiero leer algunos comentarios. Dice por aquí, Eleonora Pineda dice que vivan las mujeres. Jesucito Esto, Murillo está viendo, saludos. Tania Anastasia, hola, saludos. Dice, Tania Anastasia envió 50 estrellas, gracias. Muchas gracias por sus estrellas, que vieran cómo me alegran. Gracias, Tania. Reina de Santos, bendiciones, guapa, dice. Tabo, tan Tabo, linda. excelentísima noche, apreciables, majestuosas damas, ¿no? Qué educado, Tabo, miren, saludos, Tabo. Qué lindo. Saludos, dice, prócer Claudia Ortiz, Dios la bendiga a todos. Gracias, Eliana bendiciones. Pinera, admiro mucho el valor y valentía de Sara Monros. Ay, gracias, José Ponce, un saludo muy cordial a la señora diputada, muy valiente en sus intervenciones en las plenarias. Saludos. Jesucito Murillo, nadie quiso ayudar a mamá sobre el problema del terreno, los quieren quitar desde 12 años, venimos con ese problema. César Ayala, este gobierno quiere mantener a la juventud en ignorancia para poder dominarla, para engañarla, pero sabemos que no hay mal que dure mucho tiempo y el pueblo que lo resista, ok. Compa Tony, saludos y felicitaciones a la señora diputada y a usted, Sarita, por ser las mujeres más guapas que existen. Dios mío, hoy me voy a caer de Lindo. la... Alex Ortiz, me llegan, son dos mujeres de admirar. Sandra Herrera, disculpe la pregunta, ¿por qué no se lanzó para presidenta? Daniel García, saludos Claudita, mis mejores deseos, que siga en la asamblea y qué hermosa saludes. Marcos Salamanca, Ermelinda Reyes, Nico Gallo y todos los que se están uniendo, saludos, vaya. Ahí le dejaron una pregunta, que por qué no se lanzó para presidenta, pero, y también quisiera saber, aquí la otra pregunta, dicen que el que pregunta ya no ignora la cosa, ¿verdad? Es mejor que preguntar que quedarse con la duda. Yo quisiera saber qué es dispensa de trámite Ajá. y por qué es que lo estamos oyendo tan seguido, Cada rato. a cada rato en la asamblea. Yo quisiera que nos comentara qué es dispensa de trámite. Esa es una. Y la otra, yo tengo un amigo que está muy cercano a los call centers. Ese amigo me comenta que Google tiene muchos años trabajando en El Salvador por medio de la empresa Telus. Telus lleva muchas cuentas de Google. Entonces, si ya estaba aquí, entonces los 500 millones que estaban diciendo que iba a venir Google, pero que hace poco salió a la luz también que es por medio de una empresa que se llama Aplaudo, ¿verdad? Como aquellos animalitos. ¿Cómo es eso? ¿Dónde quedó la bolita? Así que ahí estamos con esas tres preguntas, la del compañero y la de la dispensa de trámite y la de Google. Si quiere empezamos por la última. Bah, Eh, este fue otra dispensa de trámite, ¿verdad? Ya vamos a explicar qué es, pero cuando oiga dispensa de trámite, desconfíe. Se anunció con mucha algarabía que esta gran empresa, esta gigante empresa tecnológica que se llama Google, que es lo que todos usamos para buscar en Internet o la mayoría de teléfonos, ¿verdad? Están basados en la tecnología de Google, es decir, está en nuestras vidas, ni nos imaginamos hasta en qué. Entonces, que iba a venir a El Salvador porque había puesto sus ojos en El Salvador y que representaba unas grandes oportunidades para nuestro país y se vendió de tal manera que se le hizo pensar a muchas personas que iba a venir a invertir, es decir, que iba a venir a instalarse, a generar empleos, a operar para generar riqueza y poderla compartir, digamos, con nuestro país, compartir en el sentido de generar empleo, pagar impuestos y todo lo que se espera con una buena inversión extranjera directa en el país. Dicho sea de paso, hemos tenido muchos informes económicos que dicen que ese indicador, ese dato de las empresas que vienen extranjeras que vienen aquí a generar empleo, a operar, que es la inversión extranjera directa, había estado muy mal, de las más bajas en nuestra historia, digamos. Entonces se vendió esto y cuando llega a la Asamblea Legislativa la pieza de correspondencia que era necesaria para que este acuerdo entre el gobierno de El Salvador y esta empresa pudiera concretarse jurídicamente, llega y lo que dice la letra en sí, el texto en sí, es que
el país le va a comprar servicios durante el tiempo que dure ese convenio que firmaron, ese contrato, ese acuerdo, y que los beneficios y qué es lo que va a dar el país y qué es lo que va a dar la empresa, está todo en el contrato. Es un decreto, es una ley que está basada en el contrato. Y cita, es decir, el convenio entre Google y El Salvador, ¿verdad? Es como el origen de esta ley, etcétera. Y para ello el país va a gastar, por lo menos, dice, $500 millones en la compra de esos servicios. Entonces, una cosa es que te dicen, mira, te vamos a contratar, te vamos a dar empleo, ¿verdad? Es decir, te va a entrar dinerito. Y otra es, mira, vos vas a comprar este servicio, vas a comprar esta tecnología. Ahí dinerito tiene que salir. Entonces, es bien diferente una cosa con la otra. Es como que publicidad engañosa. Entonces, cuando vimos en la asamblea, cuando vi que decía que no era un convenio de inversión, ¿verdad? Y que además en esa ley, sino que vamos a comprar durante el tiempo que dijera el convenio, decir, vaya, entonces, ¿y dónde está el convenio? ¿Por qué no lo anexaron a la pieza, al proyecto de ley? Por lo menos para ver, vean más o menos de qué se trata, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que como país tenemos que dar, cuáles son nuestros derechos como parte de ese convenio, cuáles son nuestras obligaciones, ¿verdad? Porque si vamos a aprobar una ley que está en línea con eso, tenemos que saber a qué nos estamos obligando, pero eso no venía. Y la sorpresa después me pareció tan increíble que va a ser secreto durante 7 años ese acuerdo. Entonces la gran pregunta es, no es que por dudar, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren que sepamos qué dice? Y creo que debemos aspirar a vivir en un país donde las cosas públicas no sean un secreto, donde no existan secretos más que para cosas sumamente indispensables y aún así que siempre tenga que haber un grupo de control, una institución que sí pueda saber qué dice para garantizar que no se está robando el dinero del pueblo, que no se están abriendo espacios para el abuso de poder, para el abuso de los derechos humanos. Entonces, todo esto creo que es bien delicado y es delicado que no lo sepamos. Esa es la primera pregunta. Otra pregunta dice que ¿qué es la dispensa de trámite? Digamos que es en el país que quisiéramos todos, cuando las leyes se aprueban, las leyes deben pasar por un proceso participativo, donde todos los sectores puedan dar su opinión y decir, mire, esta ley me va a afectar en esto, o me va a beneficiar en esto otro, por eso la quiero apoyar, o por eso quiero que cambien algunas cosas. Y también la discusión que exista entre los diputados ya en el momento de analizar la ley también debe ser pública porque ahí estamos haciendo nuestro trabajo tratando de dejarle al país las mejores leyes y que así tomamos una decisión que no es buena para el país, que no es buena para la gente en la siguiente elección, vea, llegue la pedida de cuentas del pueblo y por qué ya no te voy a votar, ya no voy a votar por tu partido o por ti porque hiciste un mal trabajo. Entonces, ese es lo ideal, ese es el país que queremos, ¿verdad? Que los que tenemos poder delegado de la gente estemos, digamos, sometidos a también el control de la gente. Pero, ¿qué país tenemos ahorita? Tenemos un país donde la Asamblea Legislativa, las leyes llegan muchas veces y en tal vez casi la mitad, hoy por hoy, las leyes que llegan a la Asamblea Legislativa no pasan por una comisión, no hacen todo el trámite necesario, ¿verdad? Hace que tiene que ser, llega a la ventanilla, pasa a la junta directiva dice, lo vamos a mandar a esta comisión, entonces lo vamos a anunciar en la siguiente plenaria para que todo el mundo sepa a qué comisión va a ir y qué diputados lo van a analizar y a qué comisión hay que mandar cartas, pedir audiencia, a dónde va a estar ese tema. Entonces, en la plenaria, la directiva de la Asamblea Legislativa a través del presidente dice, pieza tal, vea propuesta de ley para aumentar, ¿verdad? El salario para X cosa, lo que sea, va a ir a esta comisión. Entonces ya en la semana siguiente ya sabemos que ahí va a quedar esa. Y en esa comisión se va a analizar, se van a invitar a los interesados y se va a discutir y aprobar un dictamen que luego va al pleno, es decir, a los 84 diputados, ¿para qué?
se analice si se acepta o no lo que la comisión decidió. Ese es el trámite normal. Dispensa de trámite es que no pasa todo eso, sino que, ¡pum!, entra durante la sesión plenaria, estando reunidos todos los diputados y dicen, miren, esto es urgente, tenemos que aprobarlo ahorita, no hay momento, no hay tiempo para que pase por todos esos pasos, no hay tiempo para llamar a la gente que diga qué opina, no hay tiempo para pedir al ministro explicaciones y que diga por qué esto es importante, ni para hacerle preguntas, no hay tiempo, hay que aprobarlo ahorita. Entonces, algunas cosas, cuando es una emergencia, por un desastre natural o por un tema que si no una población específica va a sufrir un daño, vea, sí, o sea, está justificado, pero la gran mayoría, el 99% de las leyes que entran a la Asamblea Legislativa, las propuestas de ley más bien, que entran por dispensa de trámite, no tienen una justificación. Más bien, parece que es para que no se entere la gente y que ya la gente pueda hablar y debatir de esto cuando ya es una ley aprobada. Esa es la dispensa de trámite. Bueno, en mi perfil hay temas que generan muchas opiniones. Un tema que estaba generando mucha opinión acerca del voto en el exterior y salían a resurgir dos preguntas acerca de, bueno, esa ley y todo lo cómo se está llevando. La primera era que se están diciendo de que por qué en el exterior van a tener 30 días para votar, un mes van a pasar votando. Y esa es una, no les parece justo, no les parece que haya una igualdad, que aquí pues se pida DUI, vigente y todo, y allá pues hasta con pasaporte o solo decir yo soy, porque prácticamente solo eso van a decir. Esa es una, que no hay, no, ¿por qué un mes van a pasar votando? Van a tener un mes aquí para votar y aquí solo vamos a tener un día para presidenciales y otro día para diputados y por ahí sí, se van a distribuir. Y la otra es, ¿por qué si los salvadoreños en el exterior que vienen del oriente del país o del occidente, de la Unión, de Santa Ana, donde sea, no van a poder votar por sus diputados, o sea, no van a poder votar por la gente que va a representar su departamento, sino que todos los votos allá van a caer allá a San Salvador? Pero voy a aprovechar para leer unos comentarios. Dice Sandro Herrera, dice, ya lo leí, aquí dice. Marcos Salamanca, muchísimas felicidades a ambas, guapas, inteligentes, saludos. Alejandro Méndez, saludos fraternos. Jesucito, ayúdenos sobre nuestro problema, el terreno, como dijo Claudia Ortiz, usted donde la invitan, venga, dice, venga por el favor. Tabo Tabo, dice, la tan ansiada seguridad que desea la mayoría es un trabajo seguro para llevar la comida a la casa, que den facilidades de tener un lote para casa, educación y un Estado de Derecho pleno. Diego Rivera dice saludos y bendiciones, diputada. Entonces, me están generando esas dos preguntas. ¿Por qué un mes votando y por qué no van a poder votar por los diputados de su departamento? ¿Eso les parece que no es algo de igualdad? No vamos a tener igualdad los salvadoreños de aquí y allá y que pues ellos quisieran tener derecho a votar porque nos vaya a representar. Claro, y si es una herramienta electrónica, es posible, ¿verdad? Es posible hacerlo. El voto o también la expresión de la voluntad popular mediante el voto es un derecho. Es un derecho de cualquier salvadoreño, esté en El Salvador o no, pero si nació salvadoreño, es ciudadano salvadoreño, tiene derecho también de poder expresar su voluntad política mediante el voto. Y necesitamos que esa voluntad popular esté cuidada, tenga todas las garantías de que va a ser respetada y que no va a ser como siempre han hecho los políticos tradicionales, los que no quieren soltar el poder, los que se quieren aprovechar de la gente, es aprovecharse de los salvadoreños que están en el exterior, del departamento 15, ¿verdad? Se manipula de una manera bien descarada es ese deseo de seguir ayudando al pulgarcito, ¿verdad? Como dice la gente, yo me fui a El Salvador, pero El Salvador no se fue de mí. Y
Yo veo que los salvadoreños en el exterior tienen muchas necesidades. No solo son fuente de remesas ni fuente de votos. Los salvadoreños en el exterior, porque he podido convivir en algunas visitas que he hecho, no pagadas con fondos públicos, ¿verdad? Sino por invitación de organizaciones sociales, que la gente en el exterior tiene muchos retos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los ritmos de trabajo y de vida, las distancias, son sumamente sacrificadas para poder generar un ingreso y mandarlo a la familia, ¿verdad? Que está en El Salvador. Muchos salvadoreños todavía están peleando por un estatus migratorio más estable. Y el TPS se renovó hace un tiempo, ¿verdad? En medio de todo este litigio que existe, gracias a la lucha de los que tienen TPS. Entonces, los salvadoreños en el exterior necesitan también que su voluntad sea respetada y que puedan exigir a través de ese derecho del voto a los gobernantes salvadoreños que aboguen por sus necesidades en el exterior, que hagan las diligencias diplomáticas y la labor diplomática necesaria para que tengan el mayor bienestar posible fuera de su tierra. Ahora bien, ¿cómo se ha hecho esta ley y los mecanismos que se han puesto para implementarla? Por un lado, dicen que es para facilitar, y ciertamente la tecnología facilita hasta cierto punto la emisión de un voto, pero no garantiza la seguridad de ese voto. Tal vez alguna gente sabe, alguna gente que vive cerca de los consulados o así, o que ha tenido la misma experiencia de que en los consulados hay una gran cantidad de DUIs que fueron emitidos, pero por una u otra razón no han sido entregados a las personas o las personas no los han ido a traer. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de DUIs que no sabemos si los van a poner a votar o qué, porque no hay mecanismos de vigilancia. Participé en un taller que organizó la Unión Europea el año pasado, no, este año, perdón, sobre experiencias de voto en el exterior en países europeos. Y hacíamos un intercambio de cómo era la modalidad en Estonia, por ejemplo, que se pone mucho de ejemplo porque es un gobierno altamente digital, o en Francia. Y estos delegados que habían llegado quedaron asustados de saber que durante 30 días se iba a poder emitir el voto en el exterior. Les parecía excesivo. Y un tema importante es que vamos a estar en plena campaña electoral y ya la gente va a estar votando en ausencia de un silencio electoral, que es un momento de reflexión y de cuidar el voto. No hay mecanismos también para garantizar la transparencia, las auditorías y muchas cosas más. Países que ya tienen el tema del voto en el exterior bien desarrollado y que hay confianza en el mecanismo, se han tardado más que unos meses en implementarlo. Y no se han hecho, en el caso nuestro, las pruebas de auditoría, de revisión de sistemas, etc. Es más, todavía se están tomando decisiones sobre ese punto. Todavía hay retos como cómo va a ser la papeleta en el teléfono, ¿verdad? ¿Va a ser así o va a ser así? ¿Vamos a hacer Zoom? Entonces hay decisiones que todavía están ahí, ¿verdad? En pañales, digamos. Entonces, creo que tenemos que buscar que la democracia en la que podamos participar todos garantice uno de los puntos más importantes, que es la integridad de los procesos electorales. Y también el tema de la representatividad. Si usted tiene su familia, sus propiedades, usted tiene intereses personales, ¿verdad? En determinado departamento, usted conoce bien a la gente de determinado departamento, pero no se tomó en cuenta esto de que pudiera ir esa voluntad popular a diferentes circunscripciones del país, todo a San Salvador, y también levanta algunas sospechas en el sentido que es el departamento donde ha habido más apoyo a la oposición. Entonces ahí hay un tema de que, ¿será que hay alguna intención, verdad? Queda la duda de tergiversar algún resultado mediante esta falta de transparencia. Y también hay que decir que no toda la gente en el exterior apoya el oficialismo. Es más, mucha gente tal vez lo apoyó en algún momento y al darse cuenta que hacían más de lo mismo o incluso más descarado, incluso peor, dijeron, no estamos dispuestos a seguir apoyando esta forma de gobernar, esta forma de ejercer el poder.
Sí, exacto. Bueno, nos están llegando más comentarios. Dice, en el SECO producieran pollo, granjas de huevos, ensambalaje de altos que tengan sueldo los reos, visitas y venderlas a los chinos, dice, y la gente que quisiera, bueno, la tan ansiada seguridad que desea la mayoría es un trabajo seguro, llevar la comida a la casa, que den facilidades de un lote en educación y un estado de derecho pleno, que ahorita el estado lo hemos perdido. Saludes Santos, ¿cómo estás? Hasta allá está Virginia, diputada, dice. El José A. Patzán y a todos los que se están conectando, bienvenidos a este programa. La seguridad es algo que no sabemos si la tenemos, si es algo concreto, es algo permanente o es algo, digamos, pasajero, mientras que lo que sí tenemos son miles de historias de personas que han estado presas un año y medio, y que han perdido su familia, sus trabajos, sus hogares, su salud, han perdido sus propiedades, su dinero que pues se ha gastado en los paquetes. Un amigo mío que se llama Jesús Arevalo preguntó al presidente de la Asamblea que si podría hacerse una ley para reconocer a todas estas personas que han agarrado a ese margen de error que dicen que es muy mayor en número, que han perdido todo y podrían en algo compensar todo el sufrimiento que han pasado. Entonces la respuesta de él fue de que le pregunten al gobierno porque él solo es diputado. Esa fue su respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿podría hacerse desde la Asamblea una ley o podría hacerse algún cambio o se podría hacer algo para todas estas personas que se encarcelaron, que han perdido todo y que salieron desde cero o menos de cero porque con su salud destruida, tanto física como mental? Sí, porque la Constitución reconoce el derecho a la reparación por el daño hecho por el Estado, ¿verdad? Reconoce también el derecho a la reparación por daño moral. Entonces, está toda la base legal para ello. Y cuando una persona fue acusada injustamente, fue detenida arbitrariamente, no había un caso sólido en contra de esta persona, se fue en el margen de error, digamos, un margen de error bien grande, de al menos el 10%, y luego sale libre, sale inocente, tiene todo el derecho de exigir una reparación. Es un principio básico de la justicia. Me encanta el comentario que hablaba, la seguridad que queremos es tener empleo que nos alcance para comprar y poner el pan en la mesa. Yo agrego y que esa comida que está en nuestra mesa sea producida por manos salvadoreñas, ¿verdad? Tener también seguridad jurídica, Estado de Derecho. Entonces, lo que desde Vamos estamos proponiendo, estamos defendiendo es la justicia. Solo a través de la justicia vamos a poder aspirar a una paz social duradera, certera. Y también solo a través de la justicia vamos a poder aspirar a una seguridad ciudadana que dependa no de a saber qué, sino que dependa también de la misma sociedad y de las instituciones públicas. ¿Qué es la justicia? Bien simple. La justicia es, por un lado, que los criminales, los que han masacrado salvadoreños, los que han desaparecido personas, los que han extorsionado, violentado sexualmente a otras personas, etcétera, 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 paguen por esos crímenes, que les caiga todo el peso de la ley. Y nunca más a eso, ¿verdad? Nunca más volver a vivir eso. Y que les caiga todo el peso de la ley. Por otro lado, la justicia también es que las víctimas sean reparadas en su daño. Todos los que sufrieron esto, que también tengan acceso a la justicia, a saber qué pasó, a saber a dónde está el cuerpo de su familiar desaparecido, que tengan una reparación del Estado, atención psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. La justicia también es que los inocentes vivan libres de los abusos del Estado.
y que vivan libres también de la violencia de los grupos de crimen organizado. Así entendemos el tema este. Por un lado, ¿verdad? Pero también que es la justicia. No solo es a nivel de tribunales, no solo a nivel de leyes, la justicia también es la justicia en lo económico y en lo social. Entonces, hasta que nuestro país, nuestra sociedad, no aborde realmente las causas de la violencia, que son causas económicas, sociales, ambientales y también jurídicas, ¿verdad? Hasta entonces no vamos a poder aspirar a ser una sociedad libre de violencia, porque van a estar metiendo gente a la cárcel, inocentes o criminales, pero va a haber el germen de la violencia y la criminalidad en la misma sociedad y va a ser la de nunca acabar. Entonces también tenemos que ver esas condiciones materiales, esas condiciones económicas, ese estar bien de la gente y de las familias, y que el Estado ocupe el dinero no para traer mi universo, no para pagarle al DJ Marshmello, no para comprar Bitcoin y que se vayan a saber qué, sino que el dinero que a todos nos cuesta tributar y que el Estado lo toma para funcionar, esté orientado a mitigar esas causas raíces de la violencia, la pobreza, el hambre, la exclusión, la falta de calidad educativa, servicios de salud funcionales y humanos, ¿verdad? Dignos. Entonces ahí vamos a estar realmente invirtiendo de forma segura en la seguridad. Hablando de leyes que se han aprobado, ha habido una ley que se llama Nacer con Cariño, que en su origen o el deber ser, tendría que proteger al niño antes de nacer, todavía a la mamá. Yo estaba leyendo de que hasta las mujeres fértiles tendrían que proteger de salud. Pero también vemos unos niños que están en los centros penales con escabiosis, tenidos que los bañaron con lejía. Esto lo pudimos ver en un reportaje periodístico investigativo. Estamos viendo niños sin comida en las escuelas. Yo sé que hay personas tan insensibles que en unos comentarios ponen, ¿y qué a comer van los niños a la escuela? Yo vivo en una zona rural y hay de zonas rurales a zonas rurales, y en muchísimas escuelas hay muchos niños que a la escuela van a desayunar. Hay muchos niños y que para el aprendizaje y el crecimiento de un niño es muy importante lo que le podrían dar ahí, el vaso de leche que le daban antes o lo que le podría dar ahí es muy importante. Pero y entonces esa ley Nacer con Cariño se aplicará para unos y para otros no, o se aplicará solo cuando les conviene, porque yo la verdad veo tantos niños sufriendo, veo tantos niños en la orfandad, y que aquí he tenido a Jesús. Jesús es vendedor informal, vendedor ambulante, y me comenta que hay muchos niños vendiendo en la calle que antes no había, que se ha quedado en el total abandono, en la total orfandad, que no. Entonces esa ley Nacer con Cariño, ¿cuándo es que se va a aplicar? ¿O por qué es que no se aplica? ¿Y dónde están los millones? Porque para cada ley hay un pistillo ahí, donde está la bolita también. Para esos niños con escabiosis no hubo Nacer con Cariño. Sí, es duro. Y es también un reflejo de hasta dónde puede llegar una sociedad y hasta dónde puede llegar el poder a hacer daño a inocentes en todo el sentido de la palabra. Porque estas son las víctimas invisibles también de este régimen de excepción, y son las víctimas más inocentes de todas, porque realmente no se les puede imputar nada. Y aún así son víctimas de un sistema penitenciario, de un sistema de justicia que no tiene precisamente la dignidad de la persona humana al centro. Y es un grupo de varias leyes. Tenemos Nacer con Cariño, tenemos Crecer Juntos y tenemos Amor Convertido en Alimentos. Son tres
3 leyes, ¿no? Y decirle que yo he apoyado las 3 leyes porque como cuerpos normativos me parece que están, están en la dirección correcta, proteger algo tan prioritario como es el desarrollo de la niñez, los derechos de la niñez y de la adolescencia. Entonces, nuestra exigencia debe ser que esas leyes se cumplan, porque tienen principios que son correctos. La niñez tiene una prioridad absoluta. La niñez tiene que ser velada en su interés superior. Y me decía una señora en una comunidad, ¿verdad? La ley dice que es crecer juntos, pero los niños no están creciendo con sus padres porque arbitrariamente, sin tener ningún vínculo con el crimen, han sido llevados, han sido quitados abruptamente de la vida de estos pequeños, creando una herida profunda en la vida de estas personas. Y aunque las leyes han tenido como objetivo que ya no se pierda una generación más de salvadoreños en el tema del desarrollo cognitivo, físico, emocional, por las arbitrariedades que se están generando gracias a la carta blanca que da el régimen de excepción y la falta de atención a procedimientos que sigan digamos, actividades o procedimientos de captura que sigan el debido proceso, investigaciones judiciales o investigaciones penales que sigan el debido proceso. Entonces se está generando estas heridas en muchas familias que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, la exigencia tiene que ser que estas leyes se cumplan, ¿verdad? Y que también la Asamblea Legislativa, en la que yo formo parte, ¿verdad?, ha aprobado estas leyes, y lo digo porque también he votado por estas leyes. Nuestra exigencia y nuestra responsabilidad es que se cumplan. Y no solo que se cumplan así en el aire, sino que se le dediquen los recursos necesarios. Porque el gran reto, yo lo decía en mi intervención cuando se aprobó la ley Crecer Juntos, que bien, este es un avance, se están creando más derechos, se está dando más responsabilidades al Estado, pero ve, ¿con qué lo vamos a hacer una realidad? ¿Con qué vamos a lograr que esto funcione? Entonces, sin duda hay que darle recursos a la niñez, a la alimentación, al desarrollo. Y también que eventos traumáticos que podría ser presenciar la captura de tu madre o de tu padre, que es una persona correcta, que no te está dando mal ejemplo, que te cuida, que tiene un trabajo honesto, que es un líder de la comunidad o lo que sea, y vos ves esa injusticia y te marca para toda la vida, ¿qué va a hacer el Estado para reparar ese daño? Esa también es una pregunta. Y las cosas han sucedido, ya no las podemos borrar, pero ¿qué vamos a hacer para reparar el daño y para que eso ya no suceda? Mucho se está hablando y la gente se siente desmotivada hasta cierto punto porque dicen de que sienten que viene un fraude electoral. ¿Qué le diría a las personas? Que vayan a votar, que hay esperanza, que voto masivo mata fraude o ya de un solo apagamos y nos vamos ya. No, ¿y para dónde nos vamos a ir si este es nuestro país? Luchemos por él. Tanto le ha costado al pueblo, ¿verdad? Conquistar espacios, conquistar procesos democráticos, conquistar que que podamos convivir diferentes formas de pensar. Tanto ha costado, tanta sangre, tanto sacrificio, ¿verdad? Tanto esfuerzo de tanta gente durante tantos años. No nos vamos a rendir ahora. Y por eso había una pregunta de por qué no se lanzó a la presidencia y todo esto. Primero decir que no estaba en mis planes hacerlo en 2024. Siempre he pensado que desde la Asamblea Legislativa hay mucho que hacer y todavía hay cosas en las que creo que como servidora pública puedo aportar, habiendo hecho un trabajo coherente, un trabajo valiente, independiente en estos 3 años. Creo que se pueden sentar las bases para una asamblea legislativa como se merece el pueblo salvadoreño. Eso es una cosa. Pero también decir que todo este cambio de leyes que han habido, estos mecanismos que se han aprobado de diferentes modalidades de votación sin las garantías de transparencia necesarias, están blindando la elección presidencial. La están blindando para que gane la opción que se quiere reelegir de forma inconstitucional, sí o sí.
Y lo que tenemos que ver también de forma muy inteligente y estratégica, que un proyecto autoritario que se quiere consolidar necesita una asamblea legislativa servil para funcionar. Y es lo que no tenemos que darle. No tenemos que darle con nuestro voto, con nuestro apoyo, con nuestra militancia, nuestro trabajo territorial. Es lo que no tenemos que darle. Porque Nuevas Ideas no es el presidente. Los diputados no son el presidente. Están a la vista sus falencias, ¿verdad? Y también desde el Ejecutivo se está dirigiendo, ¿verdad? La orquesta y no se le da espacio al pueblo para poder proponer, para poder construir, para poder debatir y el espacio para que el pueblo se exprese más allá de las elecciones es la Asamblea Legislativa. Entonces creo que tenemos que cambiar la mirada, ser muy inteligentes y estratégicos y ver qué es ahí el bastión de lucha, desde dónde en un futuro cercano podemos construir una alternativa que gobierne este país por la dignidad, por el bienestar, por las condiciones materiales y económicas de la gente, que son las que parece que no se quieren tocar, de las que no se quiere hablar, no se quiere hablar de costo de vida, no se quiere hablar de que la comida está el doble de cara, de que los servicios están más caros, no se quiere hablar de que la educación no ha mejorado, la salud no ha mejorado. Y es ahí donde tenemos que construir la alternativa, donde quepamos todos los que queremos algo democrático, un país plural, donde diferentes formas de pensar sean válidas y sean bienvenidas y sean legales, ¿verdad? Que existan. Entonces, es desde la Asamblea Legislativa donde podemos construir eso. Y como yo lo dije previo a la elección pasada, estoy dispuesta a liderar. No solo esa oposición, sino esa alternativa. Pero no es algo que necesitamos, así como hemos caminado en diferentes momentos, hemos caminado para lograr algunas conquistas de derechos importantes, tenemos que seguir caminando para consolidar ese país democrático, equitativo, solidario, que muchos aspiramos y por los que muchos han luchado y por los que muchos han dado su vida también. Ya se nos está acabando la hora y van a quedar muchas preguntas en el tintero, así que ojalá que me acepte otra invitación, pero yo no quisiera terminar sin preguntarle algo. Yo fui testigo en primera mano del trato que se le da a la mujer opositora, porque se llaman ellos opositora, lo dicen con otros términos todavía más despectivos, en la Asamblea Legislativa. Cuando yo fui, las cajas de resonancias que tienen ahí, yo levantaba un dedo y todas estaban encima de mí, sus cámaras, sus teléfonos celulares, todos estaban encima de mí. Yo levantaba un dedo y todos estaban encima de mí. Me tiraban murmurar, me tiraban, pues, cuando estábamos en la conferencia de prensa, me empujaban, me picaban las costillas por atrás, hombres y mujeres, las cajas de resonancia que tienen, horrible. Pero también nosotros hemos visto cómo ellos ya en la plenaria, tanto en su caso, Claudia, como hemos visto a Anabel con Dina, lo hemos visto con Marlene, lo hemos visto con Rosy, lo hemos visto con muchas diputadas, especialmente con las diputadas mujeres. Hemos visto un ataque de burla, hemos visto cómo se levanta la voz a las mujeres, hemos visto cómo se busca de un momento a otro dejarlas como menos. A mí me da a mí me da cólera ver todo eso porque ahí hay diputados que tienen, digamos, un cargo en la directiva que sienten que con levantar la voz ellos tienen la razón. Y después las cajas de resonancia se quedan, tremenda chicada le dieron a la diputada fulana de tal y todo, bueno, y sacan su contenido. Su contenido. Entonces, ahí es una presión. Yo fui un par de veces y es una presión bárbara la que se vive especialmente con las mujeres.
especialmente con las mujeres ahí. Entonces, porque con los hombres es diferente, pero ellos, yo pienso y quiero preguntarle que ellos, ¿qué es lo que quieren ganar con eso? ¿Callarlas? Que ya no digan nada, que pues, se queden sin opinar por miedo al que dirán o por miedo a que un youtubero pues les ponga ahí algún apodo y le empiece intimidarlas para que ya no opinen o no nada más por deporte. ¿Cuál es el objetivo de ellos comportarse de una manera tan patán como se comportan los diputados de la N, incluso el que dirige la asamblea? Yo he visto, o sea, yo he escuchado, a mí nadie me lo ha contado, cómo él levanta la voz, cómo ridiculiza, cómo anima a los otros a seguirlo, a hacerle la vuelta, especialmente a las diputadas de oposición. Sí, yo creo que ha quedado claro que la defensa democrática del país dentro de la Asamblea Legislativa ha descansado en los hombros de mujeres. Y eso creo que es algo que hay que se puede observar, ¿verdad? El liderazgo que podemos llegar a tener las mujeres y que debe ser también un ejemplo para las mujeres en el territorio que son lideresas de su ADESCO o que quieren serlo, o a nivel municipal, las concejales o concejalas, ¿verdad? ¿Qué quieren lograr? Mira, no sé, ¿verdad? Porque realmente queda en evidencia que esta forma de hacer política a través del acoso, a través de la falta de respeto, solamente cae mal, pues. Cae mal incluso a la gente que apoya a esa opción política. Y creo que también es un reflejo, aquí te lo digo en confianza, es un reflejo de egos frágiles, porque creen que una chicadita, que decirle sobrenombres, que hacer ataques personales va a afectarle a uno, que va a desanimarle a uno. Pero yo te digo, Sara, yo he estado al lado y hemos estado trabajando desde el equipo de fracción del partido Vamos, por ejemplo, con víctimas de la masacre del Mozote. La niña María Sánchez nos cuenta, mire, en la masacre del Mozote perdí a toda mi familia. Mataron 25 personas de mi familia. Y la señora ya mayor está en pie de lucha para encontrar justicia. ¿Crees que yo me voy a desanimar? Porque me digan un par de cositas o me hagan algunos videos. Cuando hay gente que ha perdido lo más preciado y sigue buscando justicia, no me voy a desanimar. Cuando veo a las trabajadoras de Maquila que han pasado gobierno tras gobierno queriendo que se les aprueben leyes que las protejan, leyes laborales, y van a la asamblea no una, dos, tres veces buscando que se les escuche y siguen en pie de lucha para darle a la siguiente generación de trabajadoras del sector textil mejores condiciones laborales. Si ellas no se desaniman, yo no me voy a desanimar. O veo a los agricultores y a las agricultoras que ya no contiene económicamente dedicarse a la agricultura en muchos casos, sobre todo los pequeños productores, pero ellos siguen sembrando porque saben que si ellos no siembran, el país no come, si ellos no se desaniman, yo tampoco. Entonces creo que estamos hablando de egos frágiles y de carreras políticas basadas en, qué sé yo, la imagen o en las redes sociales. En cambio, la convicción y el trabajo político de tu servidora está basada en las causas justas de la gente y en detener esta forma de ejercer el poder que solo está empobreciendo a la gente y está enriqueciendo a unos cuantos, ¿verdad? Y ver repetir el patrón que tanto rechazamos del pasado, que rechazamos de gobiernos y de partidos que ya gobernaron y de representantes de esos institutos políticos que ya gobernaron y que abusaron del poder y abusaron de las leyes y abusaron del Estado, y ver ahora lo mismo, es decir, no más, tenemos que construir algo distinto, porque parece que seguimos en lo mismo, seguimos repitiendo la historia. Entonces, no más, sabemos que esta es una carrera de
de largo aliento, ¿verdad? No es de velocidad, es de resistencia, no es del que grita más fuerte, es del que ama más al país. Y por eso, pues, ahí vean ellos que hacen que sigan hablando, ¿verdad? Pero estamos enfocados en el trabajo que el pueblo nos ha encomendado. Así es. Dice Cecia Rivas de López, dice, ¿cuánto se podría haber hecho con los millones del Bitcoin? ¿Y acaso el pueblo pidió Bitcoins? Los privilegios de los gobiernos anteriores continúan también en este. Nada cambió. José Rodríguez dice, pero los que crecen con cariño son solo los de Nuevos Mañas, ellos sí. William Pérez reciben un cardial saludo desde Sonsonate. Así que están etiquetando a las personas, dice, eh, dice Bota, dice, la lucha sigue y Claudia Ortiz es una gran líder, seguida de Marlene Funes. San Salvador, Claudia Ortiz y Usulután, Marlene Funes. Dice, detrás de cámara, manda un aplauso. José Rodríguez, debemos cambiar a la asamblea, pues darle todo el poder a un solo hombre nefasto y ojalá agarremos escuela, dice. Dice Bota, se les va a caer la máscara en un futuro. Carlos Osorio, buenas noches, excelente palabra, diputada, y ojalá todos pensaran igual, hiciéramos un país diferente. Bota dice, el ripio de los partidos en Nuevas Ideas. Mario Rivas, ¿cómo estás? Saludos, las mujeres son más, pero lo malo que no son unidas, dice. Incluso hasta más sensibles a problemas del país, pero lástima que no hay unidad para hacer la diferencia. Dice Bota, esos diputados que se hacen las cosas por dinero se les llegará su día, así como el Frente y Arena, así para Nuevas Ideas. Solo es cuestión de tiempo. Los de Nuevas Ideas vinieron a traer más inestabilidad, dice. Excelente diputada Claudia Ortiz. Dice, no son los partidos los malos, sino las personas. Es a las que vamos a elegir y tratar de escoger los mejores. Gilberto, buenas noches. A veces uno ya no cree en nada, dice. Compa, dice, la Asamblea Legislativa es nuestra meta y nuestra opción. Saludos a todos los que han visto, dice José Hernández. Saludos valientes y valiosas mujeres que hacen la diferencia en este país, más como ustedes se necesita más en el país. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Por ahí una persona preguntaba qué se pudieron hacer con los millones del Bitcoin. Así que no sé si quisiera cerrar, mandar el último mensaje y contestar esta pregunta que dejó por ahí ella, ¿qué se hubiera podido hacer con los millones del Bitcoin? Es una buena pregunta y tenemos que hacérnosla, porque también la respuesta es a dónde queremos llevar el país. Con los 231 millones que se ocuparon en implementar la ley Bitcoin, eso sin contar la supuesta compra de Bitcoin, eso dejémoslo aparte porque no sabemos realmente cuánto fue. Pero con esos 230 millones podemos haber dado subsidios a los agricultores para paliar la crisis de cambio climático y de altos costos de los insumos agropecuarios que tenemos. Podemos haber hecho también un apoyo a las familias salvadoreñas más pobres. Es una propuesta que yo presenté también, darle un subsidio por trabajo de cuidado a las personas que no pueden trabajar porque cuidan a alguien más de su familia, que su vida depende del cuidado de ese familiar, de esa persona. Entonces, poder darle, la mayoría que hacen esto son mujeres, poderles darle un aporte económico de $70 mensuales para cuidar a las que cuidan, que la mayoría son mujeres. Aplica para los hombres también, pero la mayoría en la práctica son mujeres. Podríamos también apoyar el tema de la educación, realmente mejorando la infraestructura escolar, no solo dándole una manita de gato, sino también realmente cumpliendo esa promesa que va a quedar rota de reconstruir o de construir más escuelas. Podríamos también apoyar, por ejemplo, la Procuraduría General de la República para dar mejores servicios a las madres que buscan una cuota alimenticia, por ejemplo, y muchas cosas realmente. A nivel de salud, ese presupuesto podría ser muy importante para que la gente pueda tener acceso, por ejemplo, a pruebas de laboratorio clínico y no ir en una emergencia y pasar consulta y que le dan exámenes y tiene que esperar al día siguiente ir al privado a hacerse los exámenes.
o podríamos tener proyectos también en las comunidades para promover el agua, para que la gente tenga acceso al agua, o generar un programa desde ANDA, por ejemplo, para que asesore a las comunidades de cómo generar su propio sistema de agua en aquellos lugares donde ANDA, por una u otra razón, no puede llegar, que es mucha gente en nuestro país, ¿verdad? Que no tienen ni ANDA ni servicio de agua por una junta de agua o una asociación de agua. Muchas cosas podrían hacerse para necesidades que se tienen ahorita, ¿verdad? No para una esperanza de que el Bitcoin suba cuando, cuando se alineen los planetas, ¿verdad? Entonces, ese es el país que queremos, poner a la gente, su bienestar, la familia salvadoreña, su dignidad al centro y que se note en el presupuesto, que se note en el dinero que le metemos a eso. No había escuchado yo esta propuesta, pero quiero decirle a las personas, yo había pensado una vez en eso, las personas que cuidan, ya sea a personas mayores con Alzheimer o personas con discapacidad. Yo había pensado, esto de los $70 es genial, y también tener para ellas un apoyo psicológico y también que tengan acceso a poder capacitarse. Hay muchas personas, y me incluyo, que empezamos a ser cuidadores y no sabemos, bueno, lo que vemos en los tutoriales de YouTube, a veces son mentirosos esos tutoriales, no van a creer todos los tutoriales, a veces no resultan esas ideas. Tengamos una capacitación para saber cómo actuar. En El Salvador hay muchas personas de la tercera edad que hasta cierto punto, porque el cuidador no está bien psicológicamente o tiene algo, o no sabe cómo actuar, no hay una buena calidad de vida, un, un, un incentivo y también una capacitación podría mejorar la calidad de vida tanto del cuidador como de la persona que cuida. Eso me parece muy humano y muchísimas gracias por llevarlo. Ojalá que se dé porque ya ve que esto que tenemos ahí Pero no con es otra bien. correlación, propuestas como esa o quitarle el IVA a los productos de la canasta básica, que es otra propuesta que presentamos hace ya bastante, esas propuestas ya serían una realidad con otra correlación. Así es. Saludos, dice Cuba John Hernán. Dice, licenciada Claudia de Oriente, a sacar más valentía y más garra por los salvadoreños, de bien que la apoyamos, dice. Marcos Salamanca, la diferencia la haremos en la Asamblea Legislativa. Bukele sin mayoría de diputados está atado. Dice Mario Riva Gómez, la clave de las leyes es la Asamblea, pero es la presidencia la que ejecuta. Por tanto, este presidente no hace nada por la mayoría de los salvadoreños, solo para la cúpula. Ocultan todo porque son corruptos y no es el pueblo que ocupa reelección, sino Bukele para tapar su corrupción. Tabo, dice licenciada Claudia, en la nueva asamblea regresaría la propuesta de ayuda de $50 para los adultos mayores de 60 años. Excelente programa, gracias. Y queremos una segunda parte. Mire, Claudita, ¿ya se da cuenta usted cuánta sabiduría hay en las personas que opinan? Sí, Es que, bastante. como yo les he dicho, mi perfil y mis publicaciones en un 99.99% salen de las mismas, pues, la misma sabiduría de ellos. Hacen unos comentarios y me mandan unos mensajes tan, pero tan sabios, que le digo que para qué más asesores un día que quiera hacer una pregunta de un tema, solo mandémosla aquí al perfil y ellos tienen una sabiduría bárbara. Los $50 para los adultos regresarían. Sí, claro, y eso hasta hay una ley que lo respalda. Sin embargo, desde septiembre del 2021, me parece, eso se dejó de entregar y habla de dónde están las prioridades. Y creo que el Estado salvadoreño tiene que tener de prioridad como protección a las personas más vulnerables, porque es en el eslabón más débil donde se rompe una cadena cuando hay un estrés, hay una presión, ¿verdad?
Y el cuidado de la dignidad humana es eso, velar por los que necesitan más apoyo y que los que tienen más capacidad de aportar, aporten. Pero para que esto suceda tiene que haber transparencia, no tiene que haber corrupción. La corrupción no solo se tiene que sancionar, se tiene que prevenir. La forma más efectiva de prevenir es la transparencia, justamente. Entonces, sin duda, el público tiene mucha sabiduría y tiene mucha claridad de qué país quiere. Y ese país es el que tenemos que construir, donde la gente se le escuche, donde las decisiones no se quieran imponer y donde la opinión de todos realmente cuente y que puedan haber mecanismos y también instituciones que los implementen, como en la Asamblea Legislativa, donde a la gente se le trate con ese respeto, con esa dignidad y con ese honor que merece cada ciudadano salvadoreño. Mario Rivas dice, debe regresar los 262 municipios, dice, programas como Proyecto Pati, Emprendedurismo, que hacía el FIDL, los $50 son para los que no tienen pensión, así se le hace un estudio. Sí, los 262 municipios que tienen mucho que ver con el desarrollo local, porque el desarrollo local es desarrollar, ahorita todo se ha centralizado en la ciudad y la gente que, o sea, están barriendo solo por donde va a pasar la suegra, dicen. Hay tantos temas que hablar, esto del desarrollo local que ha quedado olvidado, hemos visto las calles, la gente, ellos mismos reparando las calles. Se va a hacer todavía más inalcanzable hablar con un alcalde que tiene más municipios para Tiene más atender. territorio que abarcar y si ahorita no lo están abarcando, la gente resiente que va a tener al alcalde más lejos, ¿verdad? Y que si aún ahora no llegan los proyectos con este esquema de la DOM y de se redujo el FODES a su mínima expresión, hoy menos, ¿verdad? Y en lo municipal, lo que vemos es un fracaso en el desarrollo municipal. Centralizar recursos para usarlos en cosas que no son prioridades para las comunidades se está sintiendo fuerte, ¿verdad? Las calles de acceso, los proyectos de agua, los proyectos comunitarios, el apoyo a los emprendedores, a las mujeres, a las personas adultas mayores, que se daba en muchas alcaldías. Claro que había corrupción, pero en muchos casos, pero la solución no era quitarles el dinero y dárselos a otros y tampoco tener controles, ¿verdad? Sino que eran más controles. Entonces podemos hablar de todo eso con mucho gusto en cualquier otra edición y contarles también que nosotros llevamos candidatos a alcaldes en 7 municipios, en Apopanejapa, en San Marcos, Panchimalco, Santo Tomás y alrededores, que es San Salvador Sur, también en Santa Tecla, Comasagua, en Ciudad Arce, Ciudad Pico. Estoy diciendo de memoria, vean los nuevos municipios, pero con su anterior nombre. También en toda la zona de Colón, Jayaque, etcétera. No sé si se me queda alguno. Creo que esos son más o menos, si se me queda uno me disculpan, pero lo que quiero decir es que como partido estamos promoviendo también un enfoque totalmente diferente de de la DOM y de la centralización. Estamos proponiendo el enfoque donde sea la gente de forma participativa la que pueda proponer y la que pueda decidir por diferentes mecanismos que ya están en el código municipal los proyectos que necesita. Y eso necesita la colaboración de la Asamblea Legislativa y de gobiernos locales que estén en esa línea. Que el gobierno sea abierto a la participación ciudadana, sea abierto a la transparencia, a rendir cuentas y sea abierto a que los proyectos sean decididos según las prioridades de la misma gente. Así puedes llegar más fácil el desarrollo de las comunidades. A veces con una cosa sencilla, que no se necesitan tantos recursos, se le cambia la vida a la gente y ese es el enfoque que nosotros queremos promover también. Así es. Bueno, vamos a cerrar este programa. Yo le agradezco a Claudia por haber venido. Saludos a George hasta Long Island. Carlos Osorio dice, licenciada Claudia, tocando el tema del agua hoy en día. En la zona de Pico están deforestando en lugares donde hay mantos acuíferos y las autoridades no hacen nada. Ay, saludos a todos los que se están conectando y dejando sus preguntas. Yo voy a anotar todas las preguntas que ahora que quedaron en el aire y que mañana en la retransmisión pues también salgan y las vamos a tener listas y preparadas para la próxima entrevista porque la hora se nos fue y se nos fue volando. Nuevamente gracias Claudia por estar aquí y vamos a dejar para una segunda parte.
Gracias, Sara, por la invitación. Ha sido muy grato estar acá contigo y con la audiencia también. Un saludo, gracias por participar y sigamos caminando porque el país vale la pena y tenemos que ser parte de ese cambio. Bye. Chao.